En la clase de hoy vamos a hablar de un conjunto de culturas americanas que podemos llamar o podemos considerar las principales civilizaciones. Se trata entonces de lo que también llamamos culturas precolombinas o previas a la llegada del europeo a la región americana. Recordamos siempre que dentro de la tarea que realizamos en la materia de Historia del Arte, una parte importante la dedicamos a la periodización, es decir, poder ir ubicando cada una de las culturas dentro de los grandes periodos en los que se organiza la historia. Y dentro de la periodización comparamos la periodización occidental, en la cual también a veces, por supuesto, sumamos otras culturas que no son netamente occidentales, pero lo que usamos es el criterio de periodización occidental y lo comparamos con el criterio de periodización americana. En este caso, las culturas americanas que vamos a ver hoy, decíamos las principales civilizaciones, claramente van a estar ubicadas dentro de la periodización americana. Recordamos dentro del criterio occidental que la historia se divide en edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Mientras que, como decíamos, en el criterio americano dividimos el concepto del preclásico, clásico y posclásico. Nosotros estuvimos viendo algunas de las culturas de Mesoamérica y también de la zona andina. Usamos la periodización americana planteada en Mesoamérica. Y decíamos, el preclásico americano coincide con la Edad Antigua y una parte importante de la Edad Media europea. El clásico es un periodo más corto que se va a desarrollar, digamos, durante el periodo de mayor esplendor de la Edad Media, y el posclásico se va a ubicar tomando una parte de la Edad Media y una parte de los inicios de la Edad Moderna, ¿no? A partir ya de la llegada de digamos, los europeos a la región americana, la periodización se unifica. Si tomamos una referencia sobre las principales culturas americanas, vamos a tener dentro de la región mesoamericana olmecas, zapotecas, toltecas, teotihuacán, los mayas y los aztecas como las principales culturas de la región mesoamericana. Nosotros vimos los olmecas, que por ser la primer gran cultura, la primer gran civilización de estas tierras, marca el horizonte cultural y muchas de las características que luego van a ser comunes con los otros pueblos y con las otras culturas que mencionamos. Por otro lado, en la región andina vamos a poder mencionar culturas tales como Chavín, Paracas, Mochica, Nazca, Tiwanaku, Cajamarca. Después tenemos el periodo de esplendor de Tiwanaku-Owari. Y luego tenemos otras culturas como Chimú, Chachapoyas, Cusco, Aymaras y por último la gran civilización inca. Estas culturas entonces habitaron la región andina. Nosotros vimos dentro de las primeras culturas Chavín y Nazca como dos referencias que marcan el horizonte cultural de esta zona. Y luego vamos a ver a los incas, que vamos justamente a analizar que como civilización tuvo una duración muy escasa, muy corta. Sin embargo, su horizonte cultural se monta sobre las culturas anteriores, que son las que estamos mencionando aquí, y se va a tratar de una civilización que alcanzó un nivel de desarrollo realmente espectacular para hacer que tuvo un desarrollo temporal tan acotado. Aquí tenemos un mapa que nos permite, por un lado, ¿no?, dentro de la zona central, ubicar la zona mesoamericana, y vamos a ver las dos grandes civilizaciones de la región mesoamericana. Se trata de los mayas y los aztecas. Importante cuando estudien estas culturas
que puedan diferenciar geográficamente que los mayas, como ven, se ubica en la región central de Mesoamérica, corresponde al sur de México especialmente, y que gran parte de su desarrollo cultural se organiza hacia el océano Atlántico, es decir, hacia la zona del Golfo de México. Mientras que los aztecas se ubican más al norte y sus grandes aportaciones las vamos a ubicar geográficamente más hacia la zona del Pacífico, ¿no? Hacia la costa oeste. Entonces, importante, ¿no? Mayas se organizan del centro y hacia el este, los aztecas se organizan más al norte y hacia el oeste. En el caso del Imperio Inca, vamos a ver claramente cómo abarca toda la región andina, una parte muy importante de esta cadena montañosa, que va a tomar, si ustedes observan geográficamente, lo que hoy es el norte de Argentina y Chile, va a tomar Perú, Bolivia claramente también, Ecuador, y su desarrollo geográfico vamos a ver que es muy extenso y que se da justamente en concordancia con todo el desarrollo de la cadena montañosa andina. Bueno, importante este mapa, que lo puedan de alguna manera fijar en sus memorias para poder luego ubicar, especialmente en su geografía, a cada una de estas culturas. Decíamos antes que para tener por lo menos una mención de las culturas que poblaron la zona mesoamericana, tenemos a los olmecas, zapotecas, la ciudad de Teotihuacán con sus habitantes y los toltecas. Dentro de estas culturas, nosotros en esta primera aproximación a la historia del arte que ofrece esta materia, pudimos conocer el horizonte cultural olmeca. Además de estas culturas previas, vamos a ver que otra gran cultura, y como decimos, una de las grandes civilizaciones americanas, van a ser los mayas. Los mayas van a ser un pueblo que, si ustedes observan, va a desarrollarse por más de 2500 años. Los vamos a ubicar aproximadamente entre el 1000 a.C. y el 1697 después de Cristo. Obviamente ya en el último tramo conviviendo con la conquista española. Las características generales de este pueblo maya, que como nosotros ya pudimos ver, los mayas va a ser la única de las grandes civilizaciones que se va a desarrollar a lo largo de toda la periodización americana, es decir, comienza en el preclásico, se desarrolla durante el clásico y continúa su vigencia durante el posclásico. No tenían una capital ni un gobernante único y tenían un sistema, podríamos decir, similar al de Grecia, es decir, por polis, por ciudades. Cada ciudad se gobernaba a sí misma. Fueron pueblos que hicieron grandes aportaciones en matemática, aritmética y astronomía. Por supuesto, como todas las culturas que estamos viendo, de estas periodizaciones que surgen, digamos, con tanta antigüedad, uno de los principales ejes y vectores organizadores de la vida va a ser la religión, que por supuesto va a estar de la mano con la geografía. La religión va a ser politeísta, es decir, creían en múltiples dioses y los mayas desarrollaron un sistema de escritura de carácter pictográfico. Esos pictogramas reciben el nombre de glifos. Ya dijimos que la palabra glifos significa escritura, grafismo, dibujo. Y a partir de este tipo de escritura a través de glifos, fueron capaces de desarrollar grandes publicaciones, textos que alcanzaron una importancia cultural de nivel universal. Los mayas escribieron los famosos códices que registran toda su historia y las características de su administración, dando cuenta, digamos, de sus criterios culturales. Como ya marcamos anteriormente, los mayas van a ubicar la zona central de Mesoamérica, especialmente lo que es hoy todo el sur de México,
Y como vemos dentro de los principales asentamientos de la civilización maya, el mayor desarrollo se ubica hacia el este, hacia la zona del Golfo de México y hacia el Mar Caribe, ¿no? Este Golfo y el Mar Caribe luego, por supuesto, desembocan en el Océano Atlántico. Dentro de las principales ciudades, de sitios de desarrollo cultural, vamos a tener a Chichén Itzá, Uxmal, Tulum, Palenque, Bonampak. Estos van a ser los principales centros de donde nosotros vamos a poder relevar algunas de las principales piezas culturales halladas y que son referencia de la cultura maya. Como decíamos, la cultura maya va a ser una civilización que se va a desarrollar a lo largo de más de 2500 años. Las primeras ciudades se desarrollan en torno al 750 a.C. Y en ese desarrollo van a ir apareciendo las principales piezas de arquitectura monumental, es decir, vamos a ver grandes construcciones que podríamos establecer comparaciones con Egipto. Dentro de esa arquitectura destaca especialmente la arquitectura religiosa, grandes templos con fachadas acabadas en estuco. Alrededor del 2050 después de Cristo ya vamos a ver un desarrollo urbano de alto alcance, donde las ciudades se van organizando políticamente a modo de ciudades-estado, vinculadas entre sí por una compleja red de comercio. Como ya mencionamos, dentro de las principales ciudades vamos a tener Chichén Itzá, Palenque, Uxmal, Tulum, entre otras. Tenemos aquí en la ciudad de Chichén Itzá vamos a encontrar grandes referentes de la arquitectura monumental maya. Entre ellas vemos aquí el templo de Kukulcán, conocido también como el castillo. Vemos que se trata de una pirámide de base cuadrangular. Vemos cómo cada uno de sus lados son simétricos. Se accede a la pirámide a través de una gran escalinata y vemos que esta arquitectura remata en un templo o templete al cual solo accedían los dioses y los miembros de la nobleza. La ciudad de Chichén Itzá recibe el nombre debido a que Chichén significa boca del pozo, Itzá los brujos del agua, viendo, ¿no?, cómo el agua y su manipulación se transforma siempre en un recurso central para estos pueblos de la antigüedad. El diseño del templo de Kukulcán tiene una forma geométrica, cuenta con 9 niveles o basamentos, 4 fachadas, como ya dijimos, cada una con una escalinata central, una plataforma superior, rematada por un templo o templete. En esta construcción se rindió culto al dios maya de Kukulcán, que significa, en su traducción, serpiente emplumada. Vamos a ver que dentro de las deidades de la cultura maya es común el sincretismo entre diferentes tipos de animales, como en este caso la serpiente, que es un animal de la tierra, y el ave, que es un animal que domina los cielos. La alineación permite que se puedan observar diversos fenómenos de la luz y la sombra, los cuales se producen durante los equinoccios y solsticios de cada año, entendiendo que posiblemente este tipo de construcciones tuviera, además, algún tipo de finalidad astronómica. Otra vista del templo, del castillo, y vemos aquí otra construcción que se encuentra cercana, donde aparece la representación de la serpiente emplumada. Aquí vemos la cabeza de la serpiente, pero que tiene dientes a modo de un felino.
Vemos en este caso también la presencia de Chichén Itzá o la serpiente emplumada al final de la escalinata de la pirámide, ¿no?, de Kukulcán, que significa, como decíamos, ¿no?, serpiente emplumada, asociándolo a la deidad maya. Seguimos dentro de Chichén Itzá y vamos a ver otro de las arquitecturas importantes de esta ciudad. Se trata del Caracol, un edificio con forma de espiral que servía de observatorio, es decir, que tenía fines astronómicos, puesto que las aberturas de sus muros estaban orientadas hacia Venus y otros astros, y las observaciones que se realizaban eran muy intuitivas y, por supuesto, no se realizaban con ningún tipo de aparato de carácter tecnológico. Seguimos viendo dentro de Chichén Itzá otra de las grandes construcciones, una, podríamos decir hoy, cancha de fútbol, ¿no?, un espacio destinado al juego de pelota, que, como vemos, era un espacio muy amplio, que tenía una zona de acceso y que también tenía gradas para los espectadores. Aquí lo que podemos ver es lo que podemos considerar el arco. Es esta pequeña forma circular colocada en un lateral, en la zona superior de un lateral. La pelota debía pasar por este pequeño orificio. Se considera, por los registros que dejaron los mayas, que era un juego que se jugaba con la cadera y los pies, y que era un juego muy importante. Se supone que el ganador era entregado en sacrificio y se le cortaba la cabeza. Dentro de las representaciones que fueron muy usuales dentro de la cultura maya, también vamos a encontrar el chacmol. Se trata de una representación antropomorfa que representa a un guerrero que sostiene un cuenco, posiblemente con fines rituales, ¿no? Por supuesto, se trata de una representación idealizada, estereotipada, que no tiene intención de retrato particular, sino que representa a la figura de un guerrero. Otra de las representaciones muy usuales de esta cultura son los zompantli, que se trata de una plataforma donde clavaban las cabezas de los enemigos, ¿no? El cortar la cabeza va a ser una práctica bastante usual. En muchos casos se practicaba con los enemigos, en otros casos a modo de ritual. En este caso vemos un muro que presenta relieves de calaveras y de águilas que devoraban los corazones. Si seguimos nuestro tránsito por las principales ciudades de la cultura maya, nos vamos a encontrar con Palenque. Vemos aquí una vista del Templo de las Inscripciones. Se trata, como vemos, también de una pirámide de base rectangular. Ha sido muy significativo en el estudio de los estudios mayas, debido a la extraordinaria muestra de textos y relieves que se encuentran en los pilares del edificio, especialmente hacia el interior. Vemos en este caso que no son sus cuatro caras idénticas como en el caso anterior de Kukulcán, sino que vemos en este caso una vista frontal privilegiada, un sistema de pirámide aterrazada a la cual se accede por una gran escalinata central que va a estar en el frente y detrás. También es simétrica y remata con un templete. Vemos aquí otra de las construcciones importantes de Palenque, que se trató de una de las capitales mayas más importantes. Vemos la importancia de esta construcción aterrazada con un sistema también de galerías y de torre. Y aquí tenemos una vista parcial vinculada a la arquitectura anterior, donde vemos cómo la torre funcionaba como observatorio para tareas astronómicas. Asimismo, podemos ver cómo al costado de esta arquitectura se desplegaba un acueducto que permitía la circulación del agua por la ciudad. Y aquí tenemos, dentro de Palenque, el Templo del Sol. Una vez más, una arquitectura de tipo piramidal, aterrazada, de base cuadrangular,
que remata con un gran templo en su interior y zona superior. Saliendo de la arquitectura y ya viendo otras producciones, tenemos aquí una famosísima máscara del rey maya de Palenque, llamado Pacal el Grande. Se trata de una máscara funeraria, se entiende que se construyó para que, digamos, acompañe al difunto como forma de ajuar. Además de la máscara, vemos cómo se encuentra ataviada con un gran desarrollo de collares y de aros. La máscara está formada por cientos de teselas de jade de varias tonalidades y fragmentos de concha marina y 2 discos de obsidiana para las pupilas. En la boca entreabierta, si observan con detenimiento, aparece una piedra de jade hacia el interior de la boca que simboliza el aliento del espíritu, es decir, el alma. Y este es un rasgo importante de la cultura maya que vamos a ver que se repite en diferentes situaciones, obviamente asociado a los rituales mortuorios. Dentro de lo que podemos desarrollar de la escritura maya, ya dijimos que tuvieron un sistema de escritura de carácter pictográfico, es decir, icónico, donde los signos de escritura maya, llamada glifos, se encuentran compuestas por logogramas. Cada símbolo representa un ente o concepto, como pescado o jaguar, ¿no? Para dar algunos de los ejemplos. Los glifos eran signos individuales que podían representar una palabra o una sílaba. Eran dispuestos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, similar a nuestra forma de lectoescritura. Dentro de los soportes para la escritura maya vamos a encontrar, como habituales, la cerámica, los muros y también luego el papel, o sea, a través de los códices. Se tallaban en madera o en piedra. Aquí tenemos una cantidad de glifos hallados en la localidad de Naranjo, como vemos tallado en piedra. Y acá tenemos una ilustración, un relevamiento de los glifos desarrollados en el Códice de Dresde, ¿no? Vemos aquí, por un lado, el tratamiento de la superficie de representación con horror vacui, es decir, horror al vacío. Prácticamente no quedan espacios libres. Todo el espacio es representado. Vemos también el desarrollo de ciertas jerarquías entre las imágenes y los glifos. Si seguimos observando, aquí tenemos una vista directa del Códice de Madrid, donde vemos esta organización en registros a modo de escenas. Y aquí tenemos una descripción de los diferentes glifos, ¿sí? Estas unidades de escritura que podían representar una sílaba o una frase, o una palabra, y que en su combinatoria permitía la escritura. Aquí tenemos un ejemplo donde vemos el carácter pictográfico, es decir, tiene un carácter representativo, icónico, pero a su vez acompañado de cierta síntesis, y como decíamos, cada uno de estos glifos podía representar una sílaba o una palabra. En este caso, el glifo Cuxtal, que representa vida. Los mayas también tuvieron un sistema de calendario que permitía, obviamente, organizar su tiempo. Dentro del sistema de calendario maya vamos a tener, como decíamos, movimientos que tienen en cuenta los astros y que realizan diferentes contabilidades de tiempo. Por un lado tenemos el calendario sagrado de 260 días, por otro lado el calendario basado en el ciclo solar de 365 días, coincidente con el calendario occidental, la rueda calendárica de 52 años, la cuenta larga de 5.200 años y la cuenta lunar de 18 meses. Como vemos y ya dijimos, la cultura maya tuvo una gran preocupación por la astronomía y por el desarrollo de estas fuentes de conocimiento.
Bueno, dejamos a los mayas y ahora vamos a hablar de la cultura azteca, como dijimos, otra de las grandes civilizaciones de la región americana, de la región mesoamericana, pero a diferencia de los mayas, los aztecas, vamos a ver, tienen una duración temporal mucho más escasa. Se trata de una civilización que duró alrededor de 200 años, entre el 1325 hacia el 1521 después de Cristo. Es decir, a los aztecas los vamos a ubicar claramente en el posclásico, mientras que a los mayas, como dijimos, va a ser la única civilización que tiene su origen en el preclásico y se desarrolla durante el clásico hasta el posclásico. El imperio azteca, como ya marcamos también a nivel geográfico, se ubica en la zona norte, o sea, hacia el noreste de lo que es hoy el territorio mexicano. Se ubicó obviamente en la zona central de Mesoamérica y estaba integrada por los dominios de la Triple Alianza, conformada por Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlán. Estas van a ser las tres grandes ciudades, como decimos, que van a organizar la Triple Alianza y que van a constituir el Imperio Azteca. El fin del imperio lo vamos a ubicar hacia el 13 de agosto de 1521, cuando los españoles derrotaron la resistencia mexicana en Tenochtitlán. Y aquí vemos dentro del mapa, como decíamos, cómo los aztecas alcanzaron un territorio que se ubica en la zona central de México. Las principales ciudades las vamos a ubicar hacia el Pacífico como zona destacada, y si observan vamos a ver que hacia el norte se ubica las ciudades de la Triple Alianza, Tlacopan, Tenochtitlán y Texcoco, donde vemos, ¿no?, cómo este fue el gran epicentro desde donde luego emanaba el poder de la cultura azteca. Aquí tenemos una vista en maqueta de lo que los historiadores consideran que fue el centro de la ciudad de Tenochtitlán, ¿no?, que va a ser una de las ciudades más importantes, como decíamos, del imperio azteca. La ciudad de Tenochtitlán se va a constituir en el corazón físico y espiritual del imperio azteca. Se va a ubicar, ¿no?, en esta región rodeada por un río. Como decimos, se trata de una ciudad construida sobre un lago, con 4 pasos elevados. Esos pasos eran de carácter artificial. Por lo tanto, era una ciudad que podríamos decir tenía una muralla natural a través del lago que la circundaba. Se trata de una ilustración de época muy interesante, y vamos a ver que lo que fue Tenochtitlán hoy ocupa el territorio de la capital de México DF. Por eso no tenemos un vestigio de la ciudad como tenemos en otras culturas como la maya. La ciudad de Tenochtitlán hoy está ocupada por México DF, y aquí lo que tenemos es una vista dentro de los edificios que hay en la Ciudad de México, como por excavar y por estar haciendo una construcción se encontraron vestigios de la antigua ciudad de Tenochtitlán. Por lo tanto, vamos a ver que gran parte de los registros que tenemos de la arquitectura y de los vestigios de Tenochtitlán lo tenemos a partir de ilustraciones y maquetas, ya que en la vida real muchas de estas construcciones fueron destruidas total o parcialmente y construidas encima nuevas arquitecturas. Aquí lo que tenemos es una maqueta del Templo Mayor. El Templo Mayor va a ser una arquitectura monumental que fue desarrollada en diferentes etapas. Tuvo tal importancia que cada señor que tomaba el poder en México tenía la obligación de agrandar este gran templo y aumentar su majestuosidad. Era el deber de un gobernante, que a su vez el gobernante encarnaba a los dioses en la tierra. Debido a esta razón, el Templo Mayor cuenta con 7 etapas constructivas, una, por supuesto, desarrollada encima de la otra, y aquí lo que estamos viendo, ¿no?, es esta maqueta que permite ver estas diferentes etapas. Y luego, finalmente, bueno, no ha quedado vestigios
de este gran templo mayor, ya que fue arrasado sistemáticamente por los europeos. Aquí tenemos una vista de la ciudad actual y una proyección del espacio que hubiera ocupado el templo mayor. Asimismo, vamos a ver que en sintonía de lo que ya vimos dentro de la cultura maya, existían paredes llenas de calaveras. En este caso no se trata de una talla en piedra, sino que se trata de calaveras reales colocadas una al lado de la otra, una encima de la otra, construyendo una gran pared. Este panel pertenece al templo mayor de Tenochtitlán y por lo general estas cabezas provenían de los sacrificios a los dioses. Fíjense que acá tenemos otra representación de Chacmol, ¿no? En sintonía a la representación que ya vimos de la cultura maya. Este Chacmol perteneció al templo mayor de Tenochtitlán y posee, como ya dijimos, un receptáculo. Se trata de la representación de un guerrero que se encuentra entre sentado y acostado y que sobre su abdomen mantiene un cuenco, y se entiende que ese cuenco servía para colocar el corazón y la sangre de los sacrificados en honor a los dioses. Este Chacmol fue hallado en la entrada del santuario de Tlaloc, en la cima del templo mayor. Y acá tenemos una vista también de los códices escritos por los aztecas. Esta se trata de una ilustración que, de alguna manera, describe el sacrificio que hacían los aztecas a sus dioses. Tenemos la representación, ¿no?, de un hombre sacrificado al cual le están sacando el corazón. Y vemos cómo ese corazón asciende, ¿no?, se proyecta hacia los dioses. Por otro lado, la sangre que va cayendo hacia abajo, y como decíamos, el corazón se colocaba en ese receptáculo de la figura de Chacmol. Los aztecas practicaban el canibalismo en algunas ceremonias, pero solo podían consumir brazos y piernas. Tenemos que una de las piezas más representadas por la cultura azteca justamente es el corazón, ¿no? No solamente se sacaba el corazón a los sacrificados, sino que también había representaciones de corazones hechas, por supuesto, en honor a los dioses. El corazón se va a transformar en el órgano más preciado que se podía ofrecer a los dioses, y en este caso se trata de un corazón tallado en jade, que es un material considerado como la piedra más valiosa para los aztecas, como veíamos también para los olmecas. El jade vale mucho más que el oro. Otra representación acá es muy interesante ver la ceremonia del fuego nuevo. Este evento religioso se llevaba a cabo en los templos aztecas cada 52 años, ¿no? Para eso utilizaban el calendario con ciclo de 52. Al llegar este día, la gente extinguía todos los fuegos y se deshacían de los ídolos y los utensilios del hogar. Y aquí tenemos una talla en piedra, una representación de Coyolxauhqui. Coyolxauhqui fue una deidad mexicana que se considera representa la luna. Se la representa como una mujer desmembrada. Si ustedes observan, ¿sí?, está el cuerpo con sus pechos, los brazos desmembrados, la cabeza también, las piernas. Y básicamente se trata de una diosa cuyo hermano la descuartizó y arrojó su cabeza al cielo, pues ella y sus otros hermanos planeaban matar a su madre, Coatlicuetlas, y la querían matar a la madre porque ésta quedó embarazada de una forma que consideraban deshonrosa. Entonces, bueno, esta es la historia de la diosa Luna, que está representada, como decíamos, de forma desmembrada. Otra de las deidades aztecas, la diosa del maíz, vamos a ver que aparece representada de forma totémica, como un gran monolito tallado, ¿no?, una figura de base antropomorfa, pero que tiene un gran tocado, y dentro del tocado, obviamente, la representación del maíz. Otra de las grandes deidades de la cultura azteca, Mictlantecutli, que es la diosa o el dios azteca de la muerte.
Vemos aquí la representación, ¿no?, de estas primeras deidades que luego van a derivar en la representación actual de San la Muerte. Se trata de, en este caso, una representación simétrica, estilizada, geometrizada, donde vemos especialmente una expresión muy marcada, un patos, es decir, expresión, en el rostro, ¿no?, con los ojos exaltados y la boca de carácter cadavérico. Y así como los mayas tenían su calendario, vamos a ver que los aztecas tuvieron también lo que se llamó la Gran Piedra del Sol, una piedra de 4 metros que los aztecas tallaron para demostrar o para dar cuenta de su calendario. Al centro de la piedra está la cara del sol o el señor de la tierra. Representa la creencia azteca de que el universo pasó por 4 eras de creación, en las cuales el mundo fue destruido. Ahora estaríamos en la 5ª etapa, la cual será destrozada, dicen, ¿no?, según la leyenda azteca, por un terremoto. Según la mitología de esta cultura, el sol, la luna y los seres humanos fueron creados con éxito al comienzo de la 5ª era. Bueno, y para cerrar este recorrido por las grandes civilizaciones americanas, vamos a abandonar la región mesoamericana para remitirnos a la región andina. Vamos a hablar de los incas. De todas las civilizaciones que mencionamos, los incas van a ser los que menos duren en el tiempo. Se va a tratar de una civilización que alcanzó una expansión inédita, una expansión territorial muy vasta, pero que se extinguió en el tiempo muy prontamente. Los orígenes de los incas podemos datarlos desde el 1200, pero como civilización reconocida, digamos, su desarrollo lo vamos a centrar especialmente entre el 1438 y el 1532-1533 después de Cristo. Los orígenes de los incas los vamos a ubicar a mano de Manco Cápac, quien fundó el imperio hacia el 1200, fue su primer gobernante y se caracterizó por el dominio de las tribus preincalcas que vivían dispersas en el Cusco y todos sus alrededores. Manco Cápac fue capaz de unir todas esas tribus para poder establecerse en la parte baja de la ciudad y de esta forma dar inicio a la dinastía de los Irún Cuscu. Poco tiempo después ordenó la construcción de la primera residencia de los incas en lo que se llamó luego el Templo del Sol. Aquí tenemos un mapa que permite ubicar toda la expansión territorial que alcanzó la cultura inca y vamos a ver que en esta expansión uno de los grandes desafíos justamente era el dominio territorial, como poder tener control sobre semejante territorio. Una de las acciones que desarrollaron fue una organización en 4 regiones. La región del Antisuyo, del Chinchansuyu, del Kuntinsuyu y el Collasuyu. Vamos a ver que la región del Collasuyu alcanza el sur de Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Al igual que las otras civilizaciones, los incas también tuvieron un sistema de calendario a partir de la observación del Sol y la Luna. Ese calendario constaba de 360 días dividido en 12 lunas de 30 días cada una, lo cual da cuenta de una organización muy cercana a la establecida por los europeos. El Capac Raimi era una fiesta religiosa prehispánica en honor al sol que se llevaba a cabo en el mes de diciembre, donde se realizaban sacrificios de animales, se veía chicha, se mascaba coca, se bailaba y corresponde al primer mes del calendario inca. Dentro de los elementos de la cultura inca, además del calendario, tenemos el quipu, que se trata de una cuerda horizontal donde a partir de esa cuerda se cuelgan otras de forma vertical que se van anudando y se va a transformar en un sistema de contabilidad. Aquí tenemos una vista de los quipus incaicos, como decía, un sistema de nudos que permitía llevar distintos tipos de cuentas. Otro quipu
Y aquí tenemos un grabado ya del siglo XVI que muestra un chasqui, que es el mensajero inca, con un quipu en su mano. Bueno, dentro de las principales ciudades vamos a ver que el gran centro de poder y centro religioso de la cultura inca va a ser el Machu Picchu. En esta foto tenemos una vista aérea de lo que conocemos como el Machu Picchu y una vista que privilegia el Huayna Picchu, que es la silueta piramidal de la gran montaña, desde la cual el historiador Hiram Bingham dio a conocer al mundo el Machu Picchu hacia 1911. Cuando Bingham llega a esta región, obviamente el Cusco ya había sido abandonado. Y acá lo que tenemos son algunas fotos tomadas en 1911, que fue el momento de su descubrimiento a mano de los europeos. A la izquierda se distinguen, dice, los precipicios que defendían esta ciudad de Machu Picchu. Y en primer término, un grupo de bancales donde los antiguos habitantes plantaban sus cultivos. Observamos, como ya sabemos de las pirámides, un sistema aterrazado que le permitía los cultivos, le permitía la circulación y la administración del agua. Aquí tenemos otra vista, en este caso de Hiram Bingham, que fue quien descubrió esta región. Y aquí se encuentra parado frente al petroglifo de Kusiura. Se trató de una expedición auspiciada por la National Geographic y la Universidad de Yale, y bueno, como decimos, una parte del patrimonio cultural hallado en Cusco. Aquí tenemos un guía lugareño ante el monolito y parado también frente a los muros incaicos. Y acá ya tenemos una vista actual de la región. Acá tenemos el Huayna Picchu, que es la montaña que flanquea todo este territorio. Y en primer plano la entrada, y vemos esta arquitectura de carácter lítica, con un tratamiento de la piedra de carácter ortogonal que le permite una gran solidez a la construcción. Vistas del Machu Picchu. Y aquí un pequeño recorrido. Bueno, una breve recorrida y a su vez acompañados por la música de la montaña y el ave va. Y acá lo que tenemos es un plano que permite ubicar, por un lado, la ciudad de Cusco y por otro lado, el recorrido que se realiza hoy saliendo de la ciudad de Cusco para llegar hasta esta región puntual de Machu Picchu. Se sale de la ciudad de Cusco, la antigua capital inca, y de ahí se realiza un viaje en tren que permite ir recorriendo las salinas, llegar a Ollantaytambo. De ahí al camino se puede hacer lo que se llamó el Camino del Inca, el Capac Ñam, para llegar finalmente al pueblo de Aguascalientes. A partir de su base se realiza el ascenso al Machu Picchu.
Como decíamos, dentro de este recorrido para llegar a Machu Picchu, vamos a ver un tramo que es un tramo de entre muchos tramos de construcción de lo que se llamó el Camino del Inca. Se trata de una red caminera del Tahuantinsuyo que en quechua se denominó Capacñán. Fue un sistema de caminos de enormes distancias en la civilización incaica que vinculaba a las ciudades más importantes de la costa y de la sierra. Como ya vimos, la civilización inca tuvo el desafío de organización territorial y por lo tanto el Camino del Inca ocupó un lugar central para conectar las diferentes ciudades y buscar una unión cultural. Se estructuró con base en dos ejes longitudinales, el sector cordillerano y el llano costero. El Capacñán llegó a alcanzar los 30.000 kilómetros de extensión. Estos caminos se encontraban conectados todos al Cusco, que era la capital del Tahuantinsuyo o Imperio Incaico, y por lo tanto, como ya dijimos, este camino facilitaba la comunicación de los distintos pueblos con lo que era su capital. Al mismo tiempo, constituían un efectivo medio de integración político-administrativa, socioeconómico y cultural. Aquí lo que tenemos es una vista de calzada de un tramo del Camino del Inca, una parte de esta gran red vial, de las cuales al día de hoy sigue manteniendo vigente y muchos pobladores siguen utilizando. Acá tenemos otra parte de este Camino del Inca a la altura del norte de nuestro país, en las zonas de Tilcara, en Pucará de Tilcara, en lo que sería Jujuy. Y como para mencionar la importancia, ¿no? Los incas, ya dijimos, fue una civilización que conquistó el norte de nuestro país y tuvo una presencia entre el 1480 hasta el 1532. Desde mediados del siglo XV hasta el 1532, cuando los conquistadores españoles llegan a Perú y gran parte del noroeste y centroeste del actual territorio argentino, hasta entonces ese sector pertenecía al Estado Inca. Antes de la expansión incaica, la región andina estaba ocupada por numerosas y florecientes poblaciones o ayllus unidas, todas bajo el mando de caciques llamados Hatum Curaca. El imperio inca fue unido formando el Tahuantinsuyo, ¿no? Pero, por supuesto, con centro en el Cusco, en la ciudad de Cusco. Cada región, como ya dijimos, tenía su nombre y el norte de nuestro país conformó lo que se denominó el Kuntinsuyu. Dentro de las actividades religiosas desarrolladas en el mundo andino, vamos a tener los cultos a la naturaleza y la fertilidad, especialmente el culto al ciclo agrícola y las estaciones del año, y uno de los rituales más importantes fue la capacocha o capacucha, traducida como obligación real. Entre abril y junio se hacían fiestas en reconocimiento al primer maíz. La ceremonia abarcaba montañas, islas y otros territorios y servía para, todas estas ceremonias y el desarrollo religioso servía también para fortalecer la expansión territorial. Algunos poblados enviaban uno o más niños al Cusco, los que eran elegidos por su excepcional belleza y perfección física, libres de todo defecto. Por lo general eran hijos de caciques y con el fin de realizar alianzas entre diferentes territorios gracias a estos ritos. Estos niños, de belleza y perfección excepcional, eran entregados en estas ceremonias y se consideraba un privilegio divino. En el Cusco se reunían en la plaza principal para luego partir a sus lugares de origen, pero no lo hacían por el camino real, sino en línea recta, debiendo salvar todo tipo de obstáculos en el terreno. Interesante de este ritual de la capacocha, la criatura era vestida con la mejor ropa y le daban de beber chicha, ¿no? Que es una bebida a base de alcohol de maíz, y bueno, a partir del consumo de alcohol, el niño quedaba dormido, se lo depositaba en un pozo bajo la tierra, junto a un rico ajuar, y ahí el niño moría dormido.
Según la creencia inca, los niños no morían, sino que se reunían con sus antepasados, quienes observaban las aldeas desde las cumbres de las altas montañas. Por esta razón se consideraba un privilegio único poder ofrecer estos niños, como decíamos, para que se unan con sus antepasados. Las vidas ofrendadas eran retribuidas con salud y prosperidad, servían además para estrechar lazos entre el centro del Cusco y las distintas regiones de este gran imperio. Durante la capacocha se realizaba un matrimonio ritual de 2 niños, ¿no? Se elegía a un niño varón y a una niña mujer a fin de reforzar los lazos entre los diferentes pueblos y las regiones. Era un matrimonio simulado, acompañados con objetos en miniatura fabricadas en oro, plata, concha marina, plumas, pequeños juegos de vajillas. Era todo, digamos, un ajuar que representaba un mundo en miniatura, imitaba el universo social de los adultos, el cosmos inca y un mundo ideal pero invisible. Dentro de este ritual de la capacocha podemos mencionar en nuestro país uno de los hallazgos internacionales más importantes. Se trata del hallazgo que se realizó en el volcán Llullaillaco, en la provincia de Salta, hacia 1971, cuando descubren las momias mejor conservadas del mundo. En 1971 se realiza este descubrimiento en la base, como decíamos, dentro del volcán Llullaillaco, y bueno, a partir de ahí se desarrollan una serie de acciones para planificar qué hacer con este hallazgo, si dejarlo en el lugar, si extraerlo de allí. Bueno, hasta que finalmente, en 1999, el norteamericano Johann Reinhardt organiza una expedición que dio a conocer a los niños del Llullaillaco. Acá lo que vamos a ver son imágenes de lo que era el ajuar, ¿no? De las diferentes piezas de gran valor artístico que acompañaban este ritual de la capacocha. Se trata, como decíamos, de un mundo en miniatura, idealizado, que representaba el mundo adulto y la cosmovisión inca, y vamos a ver entonces un desarrollo de textiles, de hilados, de piezas cerámicas, de orfebrería. Son piezas todas en miniatura que además, como decimos, gracias a las condiciones climáticas del volcán Llullaillaco, permitió la excelente conservación de todas y cada una de estas piezas. Tengan en cuenta que los textiles y el plumaje son piezas muy fáciles de degradar y que es casi imposible encontrar este tipo de vestigios en culturas antiguas. Y aquí lo que tenemos, ¿no?, con todo respeto, es una imagen de una de las niñas encontradas en el volcán Llullaillaco. Como decimos, en el ritual de la capacocha se ofrendaban 2 niños, un varón y una mujer, que representaban un matrimonio ideal, y en este caso estos 2 niños van a estar acompañadas de una tercera niña que lleva puesto un vestido con un gran prendedor, y esta niña aparentemente acompañaba a esta pareja simbólica. Se llama la niña del rayo porque aparentemente en algún momento de su tránsito en el Llullaillaco recibió una descarga eléctrica en su rostro y por eso se encuentra parcialmente quemada. Y aquí tenemos la doncella, que tenía unos 15 años de edad. Es impresionante ver el estado de conservación de la piel, del pelo, de la ropa. Vuelvo a decir, no existen en el mundo momias en mejor estado de conservación. Y tenemos entonces, a partir de este proyecto del Llullaillaco, un museo en la ciudad de Salta, que es el Museo de Alta Montaña, que logra recuperar todo el hallazgo del volcán Llullaillaco. Aquí tenemos una vista que, como decíamos, los niños bebían chicha, se dormían y finalmente morían en una conexión con sus antepasados. Y este es el niño. Como vemos, todos ubicados en posición sedente. El niño posee una ligera deformación en el cráneo, lo cual sugiere su origen noble. Tenía cabello corto, adorno de plumas blancas, sostenido por una onda de lana enrollada alrededor de la cabeza.
y más vistas de lo que es el ajuar hallado y que hoy se puede visitar en el Museo de Alta Montaña de la ciudad de Salta. Calzado, piezas votivas del ajuar, y hacemos un pequeño video, y con este video cerramos esta recorrida por la cultura incaica. Quiere decir Museo de Arqueología de Alta Montaña. Está situado en la Plaza 9 de Julio en Salta, en el centro de la ciudad, y nació para albergar y para difundir un patrimonio que se encontró en una expedición arqueológica en el año 1999, los famosos niños del Yuyayaco. En el 99, una expedición de la National Geographic con codirectora Constanza Ceruti, una arqueóloga argentina, y el doctor Johan Reinger suben al Yuyayaco y a una altura de más de 6.700 metros encuentran 3 niños que hoy se sabe que son las momias mejor preservadas del mundo, los niños del Yuyayaco, porque el volcán se llama Yuyayaco. Los 3 niños están celosamente custodiados en el Museo Salteño. Una luz tenue ilumina el cuerpecito rígido de una niña. En 1999, y después de armar un campamento en la alta montaña y de trabajar durante 21 días en el volcán, los expedicionarios cavaron en un cementerio incaico y dieron así con las tumbas. Allí se encontraron la doncella, que es una niña de 14 o 15 años, la niña del rayo, que es la más pequeña de 6 años, y el niño, que tiene 7 años. Estos niños fueron ofrendados a los dioses por los incas en una ceremonia que se llamaba capacocha, quería decir obligación real, y era la máxima de las ofrendas o el máximo de los sacrificios que hacían los incas a los dioses. Consistía, obviamente, eran seleccionados, eran elegidos de una élite, de un grupo de la alta sociedad incaica, eran elegidos también por su belleza física, por su parentesco quizá con el inca o con los curacas o gobernadores de provincia, y esta selección o el hecho de ser elegidos era un honor para ellos. Pensemos que era otro concepto de la vida y de la muerte. Estos niños no iban a morir, sino que iban a ser dioses, iban a encontrarse con sus ancestros en la montaña y desde allí a proteger a ese territorio que iban a observar, que iban a mirar, porque obviamente también era parte de un sistema político, ¿no?, en el cual los incas iban avanzando sobre determinados territorios, y estos niños actuaban un poco como veedores, como mensajeros, como observadores de toda esa región que se iba anexando al imperio. Se derrumbó con la llegada de los españoles. Los misioneros entonces destruyeron templos y objetos ceremoniales y sobre sus ruinas construyeron las iglesias. Pero a los santuarios de altura, como el del Yuyayaco, no pudieron llegar con su fiebre destructiva. Así es como esos pequeños dioses fueron encontrados absolutamente intactos. ¿Cómo murieron? En el caso de muchas capacochas, a los niños se los mataba. Había algo de violencia, digamos, por ahorcamiento, por un lanzazo en la espalda, por un mazazo en la cabeza. Hay varias capacochas, hay muchas en Sudamérica, ¿no?, en la línea andina. En el caso de los niños del Yuyayaco no hay signos de violencia. Fue una muerte pacífica que se dio fundamentalmente gracias al consumo de chicha, que es una bebida, fermento del maíz con alta graduación alcohólica, que los niños consumieron durante un lapso largo de tiempo, y además por el hecho, se adormecieron por efecto de la chicha, por efecto de la baja presión en la alta montaña, claro, por efecto del metros? frío, más de 6.700 metros, claro, y por la baja... Descubrimiento considerado uno de los más importantes para la ciencia por el asombroso estado de conservación de las momias. Y los objetos que se llevaron de este mundo fueron bajados de la montaña en pequeñas cajas con hielo seco y luego depositados en cápsulas de criopreservación que intentan replicar las condiciones de la alta montaña donde estaban. Cápsulas que, operadas por especialistas, parecen la escena de una película de ciencia ficción. Nunca se muestra a los 3 niños al mismo tiempo. Se van exponiendo de a uno, rotativamente. En el momento de hacer esta historia,
es el turno de la Niña del Rayo. ¿Por qué ese nombre? Se llama así porque en algún momento de estos 500 años en los cuales ella estuvo enterrada, sabemos que estos niños tienen 500 años, fueron todos de la civilización incaica, un rayo golpeó la tierra en la cima de la montaña, penetró en la tumba y le quemó parte de su cuerpo, parte de su carita y de su cuerpo. Entonces por eso es que se llama la Niña del Rayo. Cada una de las momias tiene una actitud muy definida. La Niña del Rayo tiene la boca abierta, como en un grito. Parece estar estremecida por ese fenómeno que la afectó después de muerta. El más pequeño está como metido dentro de sí mismo. La doncella parece dormida. La exhibición... También antropólogos y arqueólogos se opusieron y hay muchos que se siguen oponiendo. Son discusiones que están siempre en el tapete de la ciencia y de la sensibilidad también de las comunidades originarias y de la comunidad urbana, porque la comunidad urbana de Salta hoy siente que los niños son parte de su identidad, ya los considera como propios, es decir, son muchos actores sociales que se han adueñado, que se han apoderado de estos niños, que los quieren, que los respetan y que son como un símbolo ya, son parte de la salteñidad, ¿no? El hecho de decirnos gracias por poder presentarnos esto, por mostrarnos esto. Hoy llego a valorar una cultura ancestral, la llego a apreciar y estoy orgulloso de ser argentino porque esto es parte de mi identidad. El MAM ha servido, y esto es indiscutible, para reposicionar a las comunidades originarias en la historia, porque de hecho 3.000 personas por día lo visitan en alta temporada.